Bueno, no os voy a liar mucho, no voy a extenderme mucho, porque el libro merece la pena ser leído. Entonces, como es tan extenso, porque es muy extenso, al final nos liamos, bueno, me lié la manta a la cabeza y son 5 años de campaña, bastante razonablemente tratados, porque están prácticamente todas las acciones de guerra. El por qué escribir historia militar, en nuestro caso, y por qué este libro de Milán, tiene su explicación, porque ya en su día, por eso he bajado este libro, escribimos la historia de la batalla de Rocroi. Bueno, la historia de la batalla de Rocroi es como si fuera el punto de inflexión de la guerra de Flandes, pero claro, cuando empezamos a leer la documentación y veíamos que faltaba un elemento fundamental, porque decíamos, viendo las composiciones de los ejércitos franceses y de los ejércitos holandeses, que eran muy poderosos, podían haber aplastado simplemente por número el ejército español. Sin embargo, no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque estaba el ejército de Milán. Entonces, el ejército de Milán, que es el pequeño desconocido, fue la razón fundamental por la que el ejército de Flandes pudo cubrirse de gloria durante todos los años, porque Rocroi es meramente, cuando los que lo habéis leído y los que no lo habéis leído, Rocroi es meramente un accidente, una derrota, pero que no es el fin de nada. O sea, se empeña a decir el fin de la infantería española. No es el fin de nada. De hecho, los generales franceses que ganan en Rocroi al final terminan luchando en el bando español, contra Richelieu y luego contra Mazarino. O sea, que es una historieta tártara. Bueno, esto empezamos hace muchos años, reuniendo documentación, un puñado pues yo era un sargentillo joven, tenía 22, 23 años, y un montón de gente que no procedía estrictamente de la historia. Había abogados, había ingenieros, había licenciados en Bellas Artes, como Jesús, y nos pusimos de acuerdo en que no entendíamos o no nos creíamos lo que estaba escrito de la historia militar española. Y entonces empezamos a investigar, cada uno en sus tiempos, en su tal, y al final pues llegamos a reunir un fondo documental impresionante. Entonces, para mi desgracia personal y para su desgracia en general, la muerte ha corrido mucho y soy el único que queda vivo. Salvo mi amigo, queda un italiano vivo. Pero el resto están todos muertos, todos los españoles han muerto. Entonces, nosotros que teníamos como cosa divertida y como cosa, porque es realmente la investigación, pero si te vas a Bruselas es mucho más divertido pasarte la semana de investigación con amiguetes, que además doblas o triplicas la capacidad de documentación, con luego por las noches pues las tertulias y todo el asunto que realmente nos ha permitido movernos prácticamente por toda Europa católica, la Europa que perteneció al rey católico, nuestra. Bueno, entonces, este libro, al igual que son prolijos, que es la gran... cuando los historiadores profesionales hablan de no, es que esto es una historia prolija, siempre estamos en lo mismo. La historia es prolija porque tiene que ser prolija, porque si no, no se entienden las cosas. En una frase te puede caber el mundo entero. Puedes decir, la guerra la ganaron los franceses. Ya está. No hay ningún problema. Pero el verdadero problema es que la guerra está llena de actos de todo tipo. Actos gloriosos, actos de cobardía, actos brillantes, actos nefastos. Pero es así. Entonces, para poder conectarlos todos, tienen un camino. Ese camino hay que recorrerlo, porque si no es imposible entender nada. Bueno, y entonces me vais a perdonar porque es que es tan gordo, tan denso lo que tiene el libro, que voy a ir y encima metí una parte en la parte delantera sobre la antigüedad de los tercios, porque es que estoy hasta el gorro de que me torture la infantería de marina y el regimiento de Saboya con sus antigüedades.
Entonces, bueno, le metí un poquito, ya lo disfrutarán ustedes con tranquilidad cuando lo lean en casa, pero es que el ejército español ha perdido, a nivel histórico, ha perdido el rumbo. Entonces los regimientos, cualquier regimiento, cualquier coronel le dice a su muchacho, a su suboficial mayor o a alguno que tenga por allí a mano, oye, escríbeme la historia del regimiento. Y el otro, ni corto ni perezoso, va y la escribe, con 2 cojones, o sea, nada. Y entonces, claro, tenemos una infantería de marina con una antigüedad de 1537, un regimiento de Saboya con la misma antigüedad de 1537, pero ¿en qué se basan? ¿Dónde está la documentación? Pues si tuvieran algo de documentación, chapó, nos quitamos el sombrero todos. No existe. Pero van a misa. La infantería de marina la firmó el rey Juan Carlos y lo de Saboya han decidido que ellos tienen esa antigüedad. Pero coño, si hay una ordenanza donde figuran los tercios que había entonces en Nápoles, en Italia, y no está, no importa. No importa. Salvando eso, hemos tenido también o sufrido mejor que los tercios que proceden de cuando se desalojó Flandes, pues han decidido que ellos son los más antiguos. Entonces, toda la parte desde anterior, prácticamente desde el Gran Capitán hasta don Juan de Austria, el Duque de Alba, que va con 4 tercios españoles, que lo sube a Flandes cuando empieza la revuelta, pues esa parte de la historia no existe, no importa. Entonces ellos se apropian el nombre de los tercios de donde procedían, de donde salieron. Pero es que no es que se moviera el tercio, es que tuvieron que reunir un ejército y sacaron unas compañías de este tercio, otras compañías de este tercio, otras compañías de esta, y es lo que mandaron. Y por eso se llamaban entonces en Flandes, pues con el apellido del tercio de procedencia. Pero eso no significa que el tercio ese de Flandes fuera más antiguo que su padre, que el tercio de procedencia. Bueno, pues eso lo han firmado. O sea, está en los papeles. Entonces ya te cansas de pelearte con ellos y dices, no es posible. No es posible porque la creación de un tercio tiene un momento de creación, que es cuando se recibe a sueldo. Es decir, en el momento que se cobran el primer mes, ese es el momento de creación del tercio. Y en el momento que el tercio deja de existir, que dejan de cobrar, es el momento de extinción del tercio. No me escuchen, no digo más que bobadas, eso no es así, porque ellos no les importa nada esto. Voy muy deprisa, atropelladamente, de verdad que lo siento muchísimo, pero es que es así. Entonces, los primeros tercios se crean en torno al año 1536, que es la ordenanza de Génova, que es la primera vez que tenemos por escrito la existencia del tercio. Porque tenemos unidades anteriores, de 1528, por ejemplo, va una unidad española a reforzar el ejército de Italia y es coronelía todavía. Entonces, en ese lapso de tiempo entre el 28 y el 36 de la ordenanza tiene que estar la creación del tercio. Punto. O sea, no hay más. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que la palabra tercio es también un problema. Nadie sabe de dónde viene. Yo creo saberlo, pero no lo voy a decir porque lo tengo lo tengo horquillado. Estoy casi seguro. Pero no tiene nada que ver con el mundo militar. Tiene que ver con el dinero. Pero no, fíjense, por ejemplo, el Sancho Londoño, 1567, cuando teóricamente los tercios se crean en el 1537. O sea, 30 años de diferencia. Y ya no sabía de dónde venía. ¿Por qué no sabía de dónde venía? Pues porque era un nombre que es ajeno a ellos. No es un nombre militar. Entonces, bueno, el asunto ya les digo que está... Lo publicaré, pero es un asunto de dinero. Pero bueno. Los nombres de los tercios. ¿Por qué se llama tercio de Nápoles, tercio de Lombardía, tercio de Sicilia? No es por otra razón, sino porque es en el sitio donde se crean. Todos los tercios que tienen nombre fijo es el sitio donde se crean. Que no les inventen tal. El tercio de Nápoles en las campañas de Carlos V en Alemania contra los herejes. Se llama Nápoles porque se levantó en Nápoles, porque es así.
El tercio es lo mismo, otro tercio de Nápoles, también sacado del tercio fijo, lo mandan a Hungría. Es un tercio de Nápoles. ¿Por qué se llama Nápoles? Porque se crea en Nápoles a partir de soldados del tercio de Nápoles. En Lombardía, exactamente igual. ¿Por qué se llama Lombardía si está en las Alpujarras? Pues porque se sacaron compañías de ese tercio y fueron para allá. No hay más. Y es en el sitio donde se crea el tercio. Por eso, de los 4 tercios de la ordenanza del 36, hay un tercio de Málaga. ¡Oh! El tercio de Málaga. Bueno, y no le inmediatamente reverte el tercio de Cartagena. No. El tercio de Málaga es porque se crea en Málaga con compañías sueltas que se habían levantado en Andalucía. Se reúnen todos en el puerto y se le hace la primera paga allí en el puerto. Y por eso recibe el nombre de tercio de Málaga, no tercio de no sé qué. Es así. Bueno, vamos a pasar, ya os digo que es que esto es lo que la antigüedad. Bueno, esto es evidente que la antigüedad de los tercios, los más antiguos, son siempre los tercios de Italia, que son los primeros que se crean, y además se crean pues porque, como no, la poca fiabilidad de la población indígena y la necesidad de mantener un poco el orden, pues al rey, prácticamente el emperador, a Carlos V, se ve forzado a dejar tropa española allí. Esa tropa española es la base de todos, que son no son los excelentes soldados que siempre pintan, porque eran una partida de bandidos de mucho cuidado, pero estaban ordenados. Entonces primero sirvieron con el gran capitán en compañías sueltas, luego pasaron, cuando empiezan las campañas del emperador, empiezan a ser más agrupados, y siguiendo, copiando también la forma de guerra de los italianos y demás, pues se reúnen en unidades que deberían haberse llamado como todos los demás, que eran coronelías, coronelías, eran franceses o regimientos, como los franceses. Sin embargo, los españoles le dieron el nombre de tercios, y ya os digo por qué. Pues un asunto pero era un nombre coloquial. Entonces, pero es tan coloquial que todos lo saben, el banco pintado. Esto se llama Gómez. Coño, pero si es un banco verde, pues se llama Gómez. ¿De quién? Gómez. Y Gómez le llama a todo el mundo. Y de ahí viene el asunto, por eso el desconocimiento. Pero bueno, entonces esos tercios de Italia que se crean empiezan a nombrarse en el 37, con lo cual no nos vamos más adelante. Les llaman de veces el de las 12 banderas, el de las banderas de Sicilia y Nápoles, era dependiendo de cómo servían, porque como en aquella época prácticamente las guerras de Italia es con Francia siempre, con los nativos también, y con los moros en el norte de África continuamente. Entonces siempre hay expediciones, embarcan gente, sacan gente de todos sitios, reúnen un ejército, van, cumplen su misión y desaparecen. O sea, ya vuelven a sus orígenes, con lo cual esas unidades desaparecen, ya no están. Ya no hay que buscarlos porque no están. Entonces, hasta ahí no había habido ningún tipo de problema, nada más que en Flandes. En 1567, cuando se produce la insurrección, se mantiene ese foco de inestabilidad dentro del imperio. Nada más que allí. El ejército milanés, el ejército de Nápoles, con el tercio fijo de Nápoles, tenía bastante. El tercio fijo de Sicilia estaba dedicado, junto con el de Nápoles, prácticamente a surtir de gente a las galeras de los reinos para contener a los berberiscos y a los piratas, porque no había nada más. Algún intento pequeñito de los franceses, pero vamos, principalmente a la morería. Y en Flandes, sin embargo, hay un ejército en pie de guerra, continuamente. Este ejército sufre muchas veleidades, porque la guerra, bueno, ya habrán leído sobre los primeros años de las guerras, con el duque de Alba, con don Juan de Austria, con Requesens, con toda esta gente, y en ese desarrollo, que es una cosa importante, los tercios de Flandes evacúan 2 veces los estados. 2 veces. Entonces, cuando evacúan los estados, los tercios esos que teóricamente, siendo leales, serían de una antigüedad de 1567, que es cuando entran, cuando se desgajan de los tercios
fijos de los reinos de Italia y pasan a Flandes, a servir como unidades independientes. Se nombra maestre de campo, con lo cual es una unidad independiente. Pero esos tercios evacúan 2 veces Flandes. Con lo cual se vuelven a crear, o sea, se reparten, las compañías, los capitanes se van a su casa, unos sí, otros no, la gente se va, otros vuelven y tal. Y entonces se vuelven a rehacer 2 veces. Con lo cual me lo pone todavía más difícil para poder intentar engancharse a la antigüedad esa famosa. Pero bueno, el ejército de Flandes tenía un ejército. El ejército de Milán no tenía un ejército estructurado. Es decir, entendemos un ejército estructurado que tienen infantería, caballería, artillería, una plana mayor del ejército, etc. En Milán no lo había. En Flandes sí. En Milán lo único que servía era como punto de recogida de toda la gente o de reunión de toda la gente que venía en caso de que había follones en Flandes, o en los años 30 que empezamos ya con los suecos desatados, o sea, estaban prácticamente el Gustavo Adolfo se estaba haciendo con toda Europa. Entonces el imperio alemán, el emperador, necesita tropas españolas, porque si no, el tío se ve, primero porque los príncipes alemanes son poco de fiar y la mitad son protestantes, o sea, son herejes, o sea que el tío necesita católicos, y católicos en Alemania había muy pocos. Y ese es el origen del famoso Camino Español, que lo tienen ahí fantástico, entre el Tirol y Milán. Pero Milán, ya le digo que nada más que había 1/3 de infantería española, que es Lombardía, nada más. Entonces, hasta 1593, que el duque de Saboya, que eran unos descerebrados, aparte más ambiciosos y traidores, porque le debían muchísimo a la corona de España, y sin embargo los tíos les importaba un bledo servir con los franceses o con el mismo diablo, con tal de sacar algo. Entonces, con la guerra del Saluzzo, que es una especie es un condado y tal, que origina un follón enorme, pues bueno, ese va a ser el detonante de la traición del duque de Saboya. Pero en otra tradición anterior, España se ve obligada a ayudar a estos saboyanos porque los franceses los estaban corriendo a gorrazos por todos los sitios. Entonces España se ve obligado a mandar un tercio español que sale de Lombardía, son 13 compañías de infantería española, y la mandan. Y al final, como el follón se hace tan general, pues dicen, bueno, pues vamos a dejarlo fijo. Y ese es el nacimiento del tercio de Saboya. 1593, no tenemos la primera revista, yo por lo menos no la he encontrado, pero hablamos de 1592, 1593, muy honrosa, pero no, quieren más, quieren 1537, joder, es que una cosa loca, pero bueno, y ahí se crea. Entonces, cuando llegamos al periodo del comienzo de la guerra, aquí tenemos unos estados que era donde estaban repartidos la parte más jugosa del ejército español. Tenemos Flandes, tenemos Portugal, tenemos Milán, tenemos Cataluña y tenemos, lo que es Sicilia, Nápoles y tal. Eso es donde en el comienzo de la guerra del año 35 va a liar a todos estos estados que normalmente vivían en paz. Tenían muy poca gente, muy pocas tropas. Y el alzamiento de los reinos que se producen, los historiadores profesionales no se quieren poner de acuerdo, pero huele que apesta a la intervención francesa, al oro francés, en los levantamientos de Portugal y Cataluña casi al unísono. O sea, es una cosa. Luego lo vuelven a repetir con Nápoles y con Sicilia. Vuelven a repetir lo mismo, los agentes franceses, la intoxicación de la gente, apoderarse de algunos líderes o bien religiosos o bien populares para levantar los reinos contra la corona. Entonces, centrándonos en Milán nada más, Milán era un ejército, ya les digo, muy pequeñito, muy pequeño. O sea, cuando empieza el follón, cuando empieza la guerra, a Milán la cogen francamente en pelotas. No tiene infantería, no tiene caballería. Por supuesto, la artillería tiene la de las plazas, pero no tiene nada más.
Entonces, lo interesante de esto es cómo se crea un ejército de cero, prácticamente de cero. Sobre eso es estructura tan endeble, cómo lo llegan a crear. Espera, a ver. Bueno, hay también una cosilla que me gustaría decirlo, porque la infantería española siempre, lo que es el ejército español siempre parece que es solo la infantería española. Y es un error enorme, es un error enorme. La infantería del Rey Católico es un ejército de naciones, es una infantería de naciones. Sirven al lado del ejército español, de la infantería española, sirven la infantería napolitana, infantería lombarda, infantería valona, infantería flamenca, regimientos alemanes, irlandeses, borgoñones. Es decir, que cuando se habla del ejército español, es dificilísimo fijarnos o centrar la vista solo en la infantería española, porque la infantería española normalmente es una mínima parte del ejército, que es consistente, pero es consistente por su estructura, que viene bastante bien reflejada en el libro de Rocroi. Entonces, es consistente porque la infantería española es la única de Europa que tiene profesionales, que tiene gente veterana. Los ejércitos europeos, los franceses, por ejemplo, o los bravos suecos, tienen la gente veterana de las campañas, pero no porque han servido largo tiempo en las unidades. ¿Por qué? Pues porque son muy caras. El mantener la figura del reformado, que es una figura de un oficial que deja de servir, cada 3 años rotan. Imagínense, cada 3 años excepto de capitán hacia abajo, o sea, capitán excluido. Un teniente, un alférez, cada 3 años cumple, salude y se va a las filas. Deja de ser teniente, deja de ser el teniente de la compañía, pasa a servir como oficial reformado en la compañía. Con lo cual, claro, toda esa gente, esa masa de oficiales, suboficiales y cabos viejos que siguen, encima conservan parte de la paga, con lo cual son veteranos y van armados perfectamente, van muy bien armados. Esas primeras líneas no hay quien los rebase. Pues de ahí viene el miedo cerval que tienen los franceses a enfrentarse con los españoles. En Flandes, estamos hablando solo de Flandes, porque esta figura se crea en Milán en el año 36, 37, y es el marqués de Leganés el que la pone, con lo cual le da más entereza, pero claro, el gasto que genera es enorme. Y entonces eso genera otra serie de problemas, pero a nivel militar, imparable. La infantería española no deserta. Es que cuando hablan de la infantería española dicen, bueno, es que estos tíos nunca se pasan al enemigo, nunca desertan, siempre están ahí, se dejan siempre hacer cuartos y tal. Claro, es normal. Es que una cosa es un tío que sirve en Flandes o en Milán, y otra cosa es uno que sirve cuando están en las guerras, por ejemplo, en Cataluña o en Portugal, en la raya de Portugal. ¿Qué es lo que pasaba en un lado y en otro? En Flandes, primero, ni franceses ni holandeses daban cuartel. Rarísimo. O sea, normalmente los liquidaban. Segundo, si desertan, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿De Flandes? ¿A dónde? ¿De Milán? ¿A dónde? Sí, claro, es imposible. Entonces, normalmente las deserciones suelen ser en este caso, que son todavía tropas veteranas, es por falta de pagas o por falta de dinero, porque desde luego a la infantería española no se la compraba. A otras naciones, bueno, es un poco raro. Pero por ejemplo, en Italia, las tropas napolitanas, que ahora lo vamos a ver, que van en primer momento acuden en masa a socorrer a Milán, desertaban, pero a cientos, compañías enteras. Pero independiente de que fueran infantería de caballería, que fueran nobles o plebeyos, desertaban. ¿Por qué? Porque se podían volver a su casa, ni menos. El español no. Bueno, yo voy dejando puntadas, luego lo van a leer detenidamente en el libro. La formación del ejército de Milán, como hemos visto, que era básicamente arranca de una organización feudal prácticamente cuando se incorpora a la corona. Los Sforza tenían
pues un puñado de nobles a caballo y las milicias que levantaban de vez en cuando, en el caso cuando venían a pelearse con los suizos. Pero claro, llega el emperador, se une el Estado de Milán a la corona y empieza a cobrar impuestos. Empieza a cobrar impuestos y empieza a generar. Es como la pescadilla que se muere de la cola. Si tienes que hacer frente a los franceses, necesitas más tropas. Si necesitas más tropas, necesitas dinero. Con lo cual, siempre estamos los mismos, se van retroalimentando y al final termina en una masa que a la gente, a la ciudadanía la debía aplastar, porque la gente empieza de ser un sitio que era, Milán era riquísimo, a empezar a la gente a abandonar el territorio. Entonces, en Milán, cuando empiezan los conflictos, se crean primeramente una serie de unidades milicianas lombardas, o sea, milanesas, y llegan rápidamente el refuerzo de infantería española nueva y napolitanos, una masa enorme de napolitanos. Y luego ya se pide inmediatamente, al igual que nos han pedido ayuda para luchar en Nördlingen contra los suecos, pues ahora somos nosotros los que pedimos y baja un ejército alemán, prácticamente un ejército alemán, que ahora veremos el asuntillo ese. Entonces al final terminan luchando en el ejército milanés, pues españoles, napolitanos, lombardos, borgoñones, hay una unidad de borgoñona, alemanes muchísimos, y luego los primeros aliados de los franceses, que son los grisones y los suizos, pues al final terminan luchando en nuestro bando porque se han hartado de la besanía de los franceses. Bueno, vamos a ver los antecedentes de la guerra. Bueno, Francia se ve en una situación cada vez más apretada, porque está perdiendo peso en Europa. Estaba intentando mantenerse al margen de las campañas de los suecos, de la guerra de los 30 años, de la zona de la parte sueca, pero claro, estaba perdiendo primero prestigio y luego estaba perdiendo oportunidades. Entonces el tío firma primero un tratado de Heilbronn con los holandeses, que todavía no está en guerra con España, repartiéndose ya Flandes y todo el asunto, y la segunda hace un tratado con los suecos. El tratado de los suecos es más tenebroso, es más oscuro. Consistía básicamente en que los suecos, claro, tenían un ejército muy potente y necesitaba vivir en movimiento. Llegaba a una zona, la saqueaba, cobraba por rescate para devolver las tierras y seguía adelante, pero dejaba todo reducido a escombros. Entonces los franceses dijeron, coño, qué oportunidad. En vez de reducirlo a escombros, tú la conquistas y yo te la compro. Dice, joder, ¿cómo es posible? Es así. El sistema era así. Entonces, uno de los príncipes alemanes que ven la oportunidad de evitar que le masacraran, de que le quemaran su territorio y le masacraran su pueblo, fue un arzobispo elector, que era el arzobispo de Treveris. Bueno, el tío inmediatamente le dio pasta a los suecos, con lo cual a los franceses dieron la pasta a los suecos, el de Treveris dio pasta a Richelieu y metió guarnición francesa. Claro, el emperador no puede consentir que un príncipe elector del imperio esté bajo vasallaje del rey de Francia. Entonces, como el imperio alemán y España son aliados, pues le encargó al cardenal Infante, que entonces era el gobernador de Flandes, que mandara una unidad y metiera en vereda al querido arzobispo, que era un prenda, era una máquina. Vale, pues hay una operación magnífica, la tienen contada, estupenda y tal, en una noche aciaga, bueno, ya la leen, porque es divertida de leer. Al final, el arzobispo cae en las manos de los españoles, al tío lo cogen de una oreja y se la llevan a Bruselas. Y entonces los franceses dicen, ya está, declaración de guerra. Es el motivo fundamental, la excusa fundamental para declarar la guerra. Y entonces los tíos van y mandan a la corte de Bruselas a un tío vestido de fantoche, con
con una dalmática, pero que ni tan siquiera, porque normalmente esos actos estaban totalmente controlados, entonces tenían que mandar como si fuera un heraldo de armas, con la casaca de armas de la Casa de Francia, a declarar la guerra. Bueno, pues esta vez mandan a un pájaro con la casaca de armas de una casa particular, era de la casa de Alençon, que no tiene nada que ver, y el tío llega y se planta en la puerta del palacio del gobernador de Bruselas. Entonces al principio las cartas son estupendas porque son divertidísimas, no saben si correrlo a bofetadas y sacarlo a puntapiés y dejarlo en pelotas y tirarlo ahí y al final le dicen, bueno, el cardenal infante le dice, dale, que pase, ¿qué pasa? Entonces el tío organiza un cipote, ahí llega ahí un numerito, ¿no? Porque ustedes han... Y entonces, claro, nadie en la corte daba crédito a lo que estaban viendo. Entonces, bueno, al tío lo cogieron y le dijeron, bueno, te vas a salvar porque somos buenos, pero tú ni te hagas cartas credenciales, ni vas vestido de lo que tienes que ir vestido y tal. Y lo echan a puntapiés. Bueno, el tío se vuelve a París y ya inmediatamente, qué casualidad, empieza la guerra con 4 ejércitos ya montados los franceses. Ya los tenían organizados perfectamente. Entonces en este momento empezamos la guerra. Yo me voy a ceñir nada más que a la parte de Milán, o sea, lo de Flandes es para otra cosa. Previamente a esto, el querido Richelieu había organizado, como las cosas de los suecos no lo iban muy bien, porque los suecos estaban, después de Nordlingen, que les partieron los dientes, ya estaban de capa caída, había organizado una liga de príncipes italianos para ir contra la Casa de Austria. Entonces estaba metido, por supuesto, el duque de Saboya, gran traidor, muy agradecido a la corona de España, pero además de ese había otro, el príncipe de Parma, el duque de Parma, que era otro todavía más abrazado a la causa española, y que la historiografía ahora mismo están sacando unas obras diciendo que era el liberador de Italia, y era un miserable. Ahora veremos su destino, porque es que es estupendo. Y luego estaban el de Módena, el de Mantua y los venecianos, o sea, una liga de puta madre que cogía en el medio al estado de Milán. O sea, verde con asas era el objetivo. De paso, esta liga de potentados de Italia, el único objetivo es repartirse el milanesado. O sea, yo me quedo con la zona de no sé qué, yo me quedo con no sé cuánto, o sea, querían repartírsela. Y lo veían casi seguro, porque decían, bajan los franceses, con la ayuda nuestra, Milán no tiene tropas, está cantado, lo logramos. Se equivocaron. Bueno, comienza la guerra. La guerra comienza en la Valtellina. Los franceses son católicos, ¿verdad? Dicen que son católicos. Entonces, el problema de la Valtellina es que los vasallos eran católicos y sin embargo los señores eran grisones y eran protestantes. Entonces, hay un alzamiento con ayuda del gobernador de Milán y logran echar a los señores grisones. Bueno, pues los franceses vienen a ayudar no a los católicos, sino a los grisones, con el objeto de que los grisones, que son vasallos del emperador, dejen de serlo y se hagan amiguitos o aliados del rey de Francia. Lo consiguen perfectamente. Entonces, estamos hablando ya del año 35, mandan a un individuo que es el duque de Rohan, que es un individuo maquiavélico, muy valiente, porque siempre vamos a hablar de lo mismo. Aunque yo utilicé términos peyorativos sobre los franceses, me refiero a su doblez, pero son muy valientes, muy buenos soldados, y son unos tíos que, claro, joder, son enemigos de peso. No estamos hablando de Zualilandia y cosas por el estilo. No, son unos generales impresionantes, muy buenos. Lo que pasa es que luego al final, pues, la mala fe les lleva a donde les lleva, pero ahí están. Entonces, bueno, el duque de Rohan convence a los grisones de que les va a devolver la Valtellina, van a volver a ser señores de la Valtellina. Entonces los grisones se pasan en masa, firman un tratado, las ligas grises firman un tratado con el duque Rohan. Entonces entra directamente el duque Rohan y sin gran esfuerzo levantan incluso algunos regimientos los grisones, se apoderan de todo el espacio. Entonces, claro, como la parte norte son vasallos del emperador, es cuestión del emperador bajar por el camino español, desde Tirol hasta Milán, que es el camino que recorren habitualmente las tropas alemanas cuando tienen que hacer algo, pues en Nápoles o en Milán.
Vale, pues ese camino es el que quiere además llevarse de propina Richelieu, cerrarlo, porque es importante. Está escocido de lo de Nordlingen, porque subieron a Nordlingen por esa zona, los españoles. Entonces los tíos pues se apoderan absolutamente porque no hay guarniciones, no hay nadie. Y además hay una cosa, que es un elemento perpetuo y siempre perenne durante toda la guerra, es la peste. La peste está activa durante toda la guerra, mata gente a puntapiés, incluso llega a afectar al marqués de Leganés, que está un tiempo enfermo, pero mata muchísima gente, y en este caso le viene al pelo a los franceses porque están cerrados los pasos con el Tirol, con la zona del Imperio y la zona de Milán, para que no pase el contagio. Entonces los franceses entran desde los cantones suizos y se apoderan prácticamente de todo. Llega el emperador, claro, se da cuenta de la maniobra y dice, joder, pues hay que mandar tropa, y manda un ejército. Entonces manda un ejército con un general que se llama Ferdinand, y bueno, el ejército alemán baja, reparte leña, tira a los franceses contra la pared, pero ¿cuál es el problema del ejército alemán? Que son campesinos, no son soldados, son prácticamente gente de leva. Entonces los regimientos alemanes son muy malos. Entonces los tíos son capaces por el número de aplastar, pero a la hora de guarnecer, que te digo, y de hacerse con un territorio, no son capaces. Bueno, Rohan es capaz de derrotarles una vez, o sea, les derrota otra vez, y sobre todo, y es una cosa que es fantástico, en la zona sur teníamos a un general español, que era el conde de Cervellón, que tenía que actuar en conjunto con los alemanes de Ferdinand que bajaban del norte. Bueno, fueron incapaces. Ya lo verán, se lo leen porque hay cantidad y muchísima información en la que son incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque Ferdinand llevaba mucha gente, pero en la zona de Milán había muy poca gente. Entonces, es imposible ponerse de acuerdo y se producen una serie de combates. Una primera entrada, una primera aniquilación del ejército alemán, huida en pelo hasta otra vez hacia el Tirol, nueva organización de un nuevo ejército, nueva bajada, nueva forrada, palos a los franceses, hasta que llegan a un combate, y en esta vez los españoles logran avanzar hasta un sitio que se llama Morbeño, pero en Morbeño, y ahí es a lo que voy de la capacidad militar de Rohan, el general francés, ha logrado 2 días antes destrozar al ejército alemán. O sea, es unas batallas que las verán sobre unos puentes, son impresionantes. Son muy complicadas y muy intensas, con gran cantidad de acción, y se ve perfectamente cómo los franceses llevan hasta el extremo a los alemanes, donde ya no pueden retroceder, y les vencen, les derrotan. Bueno, pues el general español, Cervellón, no le habían avisado. Y el tío iba tranquilamente avanzando hacia el norte para intentar unirse al ejército alemán. Cuando le llega la noticia de que los alemanes están corriendo como ratas hacia el Tirol, es demasiado tarde. Entonces le trincan. Y entonces tienes un combate en Morbeño que tampoco se los voy a contar, pero es muy bonito, muy bonito. Un tercio español con 2 milaneses, los franceses, bueno, las fuentes francesas que utilizo es como, no sé, es como leer La Guerra de las Galaxias. O sea, como ejemplo, normalmente las cartas que escriben los generales españoles desde el campo de batalla a la corte se publican en relaciones de cosas, noticias y tal, pero se publica la carta exactamente igual, que es la que le ha mandado el general al rey. En el caso francés no hay tal. En el caso francés, la edición general es la Gaceta francesa, y lo publican corresponsales, es decir, periodistas. Y entonces, claro, este tío no está aquí. Entonces, cuando intentas coordinar, dices, porque tienes las relaciones españolas son bastante detalladas, o sea, puedes sacarle mucha enjundia, pero cuando las mezclas con los franceses, aquello chirría que no hay forma.
Y entonces cuando dices, bueno, pero puede ser que esta versión española sea espuria, sea inventada para darse el fondo, pero es que tienes varias. Es que tienes varias. Y sobre todo tienes lo que le llaman las relaciones de servicios, que es la gente que ha estado combatiendo y te cuenta lo que hizo. Entonces dices, joder, pues cuadra perfectamente. Y estamos hablando de un capitán de corazas, de un teniente de alemanes, o sea que no tiene nada que ver, no está organizado. No hay esa publicística tan intensa como para poder llegar a esos extremos. Y es así. Entonces los franceses da igual. Cuando lees las batallas, por supuesto, si muere un francés, no ha muerto ninguno. Si muere uno es porque le dio una apendicitis. De los españoles, si murieron 30, eran 30.000. O sea, unas cifras exageradas. Corrían los campos llenos de muertos y a los 100 metros más allá los habían vuelto a forrar a palos. O sea, una cosa demencial. Las fuentes francesas son muy poco fiables. Y aparte que no conservan los archivos. No conservan archivos. Nosotros sí. Es la pequeña diferencia. Que nosotros tenemos muestras antes y después de la batalla. O bastante cerca, con lo cual puede decir, coño, si faltan 300 hombres o 400 hombres, ¿de dónde coño sacan los 6.000 muertos? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, durante estas campañas, además, se asaltan. Yo nunca he leído que se ganen tantas plazas. O sea, en estas cuatro campañas se ganan plazas a puntapiés, muchísimas. Además, plazas que eran fortificadas, con guarniciones. Oye, y el marqués de Leganés las vende, las gana. Bueno, vamos a seguir. Después de Morbeño, pues se queda dueño el querido duque de Rohan de la Valtelina y se cree que ya tiene abierto un segundo frente. De hecho, está pensando, porque en ese momento, en la última parte de la última invasión de alemana, entran los franceses por el norte de Milán, entran ya a invadir el reino, con lo cual era una pinza. Lo bueno que tiene esto es que la entrada desde, lo pueden ver ahí perfectamente, desde la zona de los cantones suizos y la zona de la Valtelina y la zona que da a la Saboya, entra el ejército francés, con lo cual son dos ejércitos potentes que caen sobre Lombardía. Y entonces, a la vez, todos los aliados, saboyanos, modeneses, parmesanos y demás, tienen que entrar, con lo cual era la victoria segura. Pues no. Encima teníamos el placer de tener un gobernador entonces que era un arzobispo, el arzobispo de Toledo, que era un bicho de 1000 pares de bigotes. Era un tío que estaba curtido en 1000 combates en Roma, y el tío tenía unas armas un tanto... no eran las normales entre gente. Entonces, no había maestro de campo general, que era lo que es el jefe del ejército de Milán, y le mandan a don Carlos, ni más ni menos que a don Carlos Coloma, que venía de Flandes de ser maestre de campo general. Entonces, nada más llegar, bueno, follones a todas horas, el arzobispo haciéndole la puñeta a Coloma diciendo que no entendía nada, que él movía tropas y el otro se las movía por el otro lado, le dejaba sin dinero. Bueno, es un asunto muy serio, porque los primeros tiempos de la campaña del 35, que está metida, que es el sitio de Valencia del Po, es una complicación enorme. Pero bueno, a pesar de todo, ahí ya vemos los mejores espadas que van a servir en España al ejército español, que es don Martín de Aragón, que es una figura, es de los mejores generales de toda la historia del ejército español, y lo digo porque es que infatigable. O sea, es un general que cumple como un capitán. Es una cosa increíble. Está todo el día a caballo. O sea, él podía ser el general y poder haber delegado. No, él siempre. Y de hecho muere en combate. Le matan en combate. Pero es magnífico. Don Martín de Aragón. Don Juan de Garay, que es un tío que debía ser insoportable porque era un soberbio impresionante, pero era muy buen general. Era un tío muy bien, pero le odiaba a todo el mundo. O sea, se daba la vuelta y lo ponían a parir todo el mundo. Era insoportable y tal. Pero tenía unas ideas a nivel táctico brillantes. Y de hecho, no lo mandan al cuerno varias veces, incluido pidiéndolo. Al principio lo defendía el Leganés, pero luego es que es insoportable, es ingobernable y tal. Y lo mandan a España. Y aquí en España hace también buenas faenas.
Bueno, estamos en el año 35. Tenemos la otra invasión frustrada a las islas de Santa Margarita, San Honorato. La flota napolitana, con tropas embarcadas ahí en Nápoles, intentan otra vez ir a la Provenza a abrir un frente nuevo contra los franceses y sufren un terrible un naufragio que se les hunden 9 galeras, o sea, toda la flota a hacer gargas. Lo bueno para el Estado de Milán, que esa gente, la infantería que lleva embarcada, como iban en la mayor parte en barcos, en galeones, ¿vale? Lo que es galeón, pues los lograron desembarcar y vamos, reforzar el ejército español. En una nueva intentona el mismo año se consigue la conquista. Conquistan las islas, las dos, sin gran esfuerzo. Hay ahí lo pueden leer, hay un par de... El marqués de Santa Cruz hecho sacapecho, desembarca ahí con la espada en la mano y tal, pero bueno, los franceses ofrecen una muy poca resistencia. De hecho, le cuesta la cabeza al gobernador, se lo cargan, porque decían que había ofrecido poca resistencia. Bueno, los franceses, entra el ejército francés. Hay una serie de acciones de guerra. Está la zona, la toma de La Villata, que es un pueblecito muy pequeño, sin importancia. Está la conquista de Breme. Breme es un pueblo que realmente no tiene importancia, pero está enfrente de Valencia del Po, y entonces los tíos construyen unas fortificaciones impresionantes, que le llamaban la Nueva Troya. O sea, unas fortificaciones del copón, y desde ahí pues hacían incursiones y tal. Desde el minuto cero los aliados tienen un serio problema, porque el duque de Saboya, lógicamente, es ambicioso con los españoles y con los franceses. Entonces él pedía ser el generalísimo de todos los ejércitos, pero Richelieu, que era una rata muy lista, sabía que no le podía dar el mando al saboyano, porque entonces si el saboyano utiliza las tropas francesas, las hubiera utilizado en su beneficio, no en el beneficio de Richelieu, que era lo que quería. Entonces hacen una especie de ten con ten en que el duque de Crequi, que es el que mandaba a los franceses, manda las tropas francesas, y el príncipe de Saboya manda las tropas italianas. Entonces, bueno, desde el minuto cero no hay que decir que estaban abofetadas. O sea, no, pues yo voy por aquí, pues vete tú, y yo me voy por aquí, pero así, o sea, yo me voy por este camino, pues yo me voy por el otro. Entonces, claro, en beneficio de los españoles, fantástico que se pelearan, porque el mando español sí era unificado cuando se fue el arzobispo. Pero durante el sitio de Valencia del Po hubo que aguantar las interferencias del arzobispo. Al final se consigue en una serie de combates que son realmente buenos. Hay recomiendo encarecidamente, porque hay una obra de Coloma sobre el socorro de Valencia del Po, y lo pueden comprar, y es todo el sitio, es muy buena. Está editada por la Universidad de Alicante, creo que sí. Bueno, termina en que en Frascarolo hay un combate serio. Los españoles forran a palos a los franceses, y entonces los franceses se ven obligados a levantar el asedio. Entonces los franceses se retroceden hacia Breme, y Valencia del Po queda liberada. Y con eso terminaríamos en unas cosas de acciones de invierno y cosas por el estilo y tal. Pero hay un asunto que es interesante, y es el papel del duque de Parma. El papel del duque de Parma, que era el tercero en discordia de los como mando, él se creía que iban a contar con él y tal. Entonces llevaba 6.000 parmesanos. Los parmesanos es quizá la nación que más soldados ilustres ha dado a la Casa de Austria. Entonces eran tradicionalmente soldados del rey de España. Entonces de repente, cuando este idiota, porque eso era un idiota, es que no hay más, un idiota ambicioso, toma partido por los franceses, la gente se queda alucinada. ¿Pero cómo? Pero si nosotros servimos al rey de España y tal. Entonces, bueno, el tío es capaz de llegar a esos extremos, de poner a su ducado al pie de la extinción, como estuvo a punto. Bueno, pues este tercer general, como lo ninguneaban en el sitio de Valencia del Po, los españoles atacaban siempre por la zona de los parmesanos, porque la zona de los que cubrían los parmesanos no disparaban.
Y ellos tampoco disparaban a los parmesanos, con lo cual la gente se pasaba, entraban por ahí víveres, o sea, era un desastre. Entonces, al final los saboyanos tienen que hacerse cargo también de esa zona, pero eso va a tener su influencia después. Bueno, entramos en el año 36. El año 36 es la batalla de Tornamento. La batalla de Tornamento es una batalla extraordinaria. Es una batalla extraordinaria porque el enemigo está trincherado y el español ataca a cuerpo descubierto. Van a ver, les cuento todo el desarrollo para que se pueda ver por qué se pelea en Tornamento. Entonces, los franceses, teóricamente, en ese invierno, el duque de Parma se va a París a pedirle a Richelieu que le hagan caso porque él es también general y necesita tropas y necesita un ejército. Entonces le crean un ejército de 6.000 hombres, 7.000 hombres y lo dejan ahí en retaguardia. Mientras los otros dos, el duque de Crequi y el duque de Saboya, pues corretean por Milán. Pero al final, claro, se dan cuenta de que el ejército español es muy correoso y se va incrementando con nuevos refuerzos, logran llegar alemanes que bajan por el camino español, o sea, el ejército español empieza a coger fuerza. Y entonces, claro, empiezan a quitarle tropas al de Parma. El de Parma se cabrea y al final termina huyendo, pasando a sus estados en una barca con 2 criados. En una barca, el general parmesano llega a sus estados y se encuentra con que sus estados están atacados por los españoles y al final tiene que pedir piedad al rey y el rey de España le dice: ay, vale, sé que te has equivocado, te perdono. Y ahí termina la aventura extraordinaria del duque de Parma, del liberador de Italia. Es alucinante. Que, por cierto, aprovechan los barberinos, la familia papal, para quitarle el ducado de Castro, que era lo mejor de sus territorios, se lo quitan la iglesia. O sea, que el pobre no salía de bien. Bueno, la batalla de Tornamento la van a disfrutar. Es un ataque de infantería magnífico, con participación de caballería, los generales españoles a la cabeza del ataque. O sea, es extraordinaria. No se logra desalojar a los franceses de las posiciones porque eran muy fuertes y porque la prisa para reunir las tropas, porque las tropas españolas venían desde lejos, venían cansadas y directamente con decirles que se formaban los tercios según iba viniendo la gente, o sea, 200 tíos, venga, en líneas y tal, iban metiéndolos y atacaron. O sea, una cosa demencial. Fue, como le diríamos, una machada, pero demostró que el ejército español era impresionante. Los franceses, teóricamente, ganaron porque aguantaron. Ya hemos dicho que el ejército francés iba por un lado y el ejército saboyano por otro, pero iban paralelos, con un río por medio. Y Leganés decide atacar antes de que se puedan juntar, pero no lo logra. No logra reunir a todas las tropas, con lo cual da tiempo a que los saboyanos sean capaces de lanzar un puente y cruzar y apoyar a los franceses. Pero ni aun con el apoyo de todo el ejército saboyano, el ejército español vio que no podía conquistar las posiciones y se retiraron ordenadamente. Y entonces, en la retirada, bueno, las historietas francesas son extraordinarias, o sea, son una cosa de verdad demencial. Que si había dejado las picas encendidas con las mechas en lo alto de las picas para disimular y poder ser... Es mentira. O sea, todo es mentira. Dejan un regimiento de dragones cubriendo la retirada, que es lo que haría cualquier persona normal. Y no tienen valor de salir de sus fortificaciones y perseguir a los españoles. Esa es la batalla de Tornamento, pero la leerán muy entretenidamente. Pasamos al 37. Joder, son ya las 8. Me estoy extendiendo como los 15 minutos. 38. El fiasco de Oristán. La armada francesa va a atacar Cerdeña. Desembarcan un montón de gente. En Cerdeña no había ni San Pedro, nada más que los paisanos. Los tíos se apoderan del pueblo de Oristán y los sardos reúnen a 5.000 caballos. 5.000, increíble, 5.000 caballos. Y bajan, forran a palos a los franceses y los vuelven a meter al mar. Esa es la primera acción del conde de Harcourt, tan famoso para los franceses. Un miserable.
cabreado con el almirante Surdis, que era un prelado, pero era muy buen marino. El tío no entendía nada, claro. Le hacía hacer unas cosas, como era valido de Richelieu, pues hacía lo que le daba la gana, y el otro se las tenía que tragar. Bueno, está también en el año 37, recuperan San Honorato y Santa Margarita, los franceses. Si ven cómo lo toman los españoles y cómo lo recuperan los franceses, o sea, los franceses pelean palmo a palmo. O sea, prácticamente arrasan con la artillería las posiciones españolas. Se defienden estupendamente bien, que la defiende un sardo que se llamaba Don Miguel Pérez de Exea, que muere defendiendo Fuenterrabía unos años después. O sea, era un tío muy bragado y la defensa es fantástica. O sea, van a disfrutar con la lectura de cómo se pierden y cómo todo lo que tienen que hacer los franceses para poder conquistar, que tiene su enjundia. Hay otra operación en tierra que es magnífica, que se llama... Es una derrota española, ¿eh? Este es el desastre en Montbaldón. Bueno, Montbaldón es una zona en las Langas. Mandan a un coronel de alemanes a que se apodere un cuerpo de ejército español. Tiene que operar ahí, porque teóricamente tienen que proteger la zona del final, que es donde embarcan las tropas españolas. Entonces hay un castillejo en lo alto que está prácticamente interfiriendo en el camino. Mandan un ejército, dirigido por supuesto por don Martín de Aragón, y mandan un regimiento alemán que teóricamente debería haberse apoderado de ese castillo sin problemas, pero los franceses se anticipan y toman el campo, con lo cual el alemán no puede ir y no puede tomarle el castillo y tiene que ir todo el grueso del ejército. Los saboyanos reciben información de los movimientos españoles y saben dónde están. Entonces reúnen todo su ejército con el francés y atacan a don Martín de Aragón, que estaba en movimiento. Estaba retrocediendo porque no podía conquistar la ciudad. Entonces hay un combate en retirada que es impresionante, impresionante. O sea, demuestran cómo se lían por proteger la artillería, las 6 piezas de artillería que llevan. Cómo luchan los españoles es impresionante. Es declarativo de cómo se combate y cómo y realmente, pues sí, ganan los franceses, llegan a tomar las piezas, pero lo que es el desarrollo del combate es impresionante. Les va a gustar. Bueno, termina, por supuesto, el ejército español logra retirarse, porque el objetivo era haber aniquilado ese cuerpo de ejército, y no, tuvieron sus bajas importantes, pero se lograron retirar. Ese mismo invierno, el general francés invita a cenar al general saboyano. A los 2 días, el general saboyano y todos sus generales o están muertos o están agonizando. Pero fue un cólico. Un cólico. Entonces, el duque de Saboya muere envenenado porque era Vox Populi, lo envenenó el duque de Crequi, el general francés. Estaba ya hasta los mismos diablos de aguantar al saboyano y le dio sopas con minas, así de claro. Entonces, si hubiera sido uno, a lo mejor podíamos ver, pero es que el duque de Saboya llevaba a su general de infantería y a su general de caballería, y los 3 estuvieron a punto de palmar. Uno murió, el duque de Saboya, porque le enviaron unos médicos de Francia, que es alucinante. Le enviaron unos médicos de Francia. Él tenía sus médicos de corte y tal, pero Richelieu le envió 2 médicos. Murió. Ya está. Se acabó. Con eso ya empieza. Te has quitado uno de los protagonistas. El duque de Parma, hemos visto que también nos lo hemos quitado, ha vuelto a Parma y ha pedido piedad, o sea que también te lo has quitado. ¿Y quién queda de amo? El duque de Crequi, el general francés. Y entramos en la campaña del 38, la conquista de Breme. Breme, la pequeña Troya, la ataca Leganés y se apodera de ella. ¿Por qué? Pues porque Leganés reunía durante el invierno provisiones en cantidades importantes, con lo cual podía empezar la campaña siempre antes que el enemigo. El francés los cogían siempre en pelotas, no era capaz de tener un almacén de grano, no los tenía.
o hierba para el caballo, forraje para las caballerías. Nada, los españoles sí. Y entonces ataca Breme y se apodera de Breme. A continuación atacan Vercelli, que es una de las plazas fuertes saboyanas, y se apoderan de Vercelli. En esta campaña es cuando Leganés es afectado por la peste y tiene que retirarse un poquito, y entra don Francisco de Melo, que luego será el general de Rocroi, a tomar el mando de los españoles. Y el ejército español funciona como un reloj, porque ya es una máquina bien engrasada. La manda Melo, y a las órdenes de Melo se apoderan del castillo de Poma y de todo lo que se pone por delante. Luego se vuelve a rehacer Leganés y sigue la guerra. Hay una acción de guerra muy bonita, que es una acción de caballería, se llama la acción de Rosencavalier, que es la caballería española trinca un campo saboyano de la caballería saboyana, que está en lo mejor de la caballería, y lo pasa a cuchillo entero. O sea, hay 600, 700 muertos. Es una pasada. Y esa también la tiene ahí contemplada. Y vamos al año 39. Nuestro problema fundamental, que ahí es donde empieza. El príncipe Tomás de Saboya había sido el gobernador general de las armas del ejército de Flandes. Había tenido la gran suerte de ser derrotado en Aveiro en el año 35. Nos dieron una paliza, nos cogieron durmiendo y nos dieron una paliza terrorífica. Bueno, pues este pájaro de repente vuelve a Milán para intentar hacerse con el trono de Saboya, él y su hermano Mauricio. Bueno, son dos príncipes, son Maquiavelo and Co., o sea, son gente muy doblez. Y lo que consiguen es terminar con la unidad de mando del ejército español. Pues lo primero que piden es: yo quiero un ejército y yo quiero dinero. Y Leganés no podía darle ni ejército ni dinero, porque no tenía. Entonces ya empieza cartas a la corte, porque claro, tenía una gran influencia y crédito en la corte. Había sido capitán general en Flandes, o sea, y entonces malmeter. Entonces este año también hay otra vez vuelven a mandar a las langas a don Martín de Aragón. Esta vez sí se conquista, ponen cerco al castillo ese que no habían podido conseguir conquistarlo antes, que era el Cenjo, y tenemos la mala suerte, de que a don Martín de Aragón le pegan un tiro y lo matan. Mientras están vigilando, está mirando una posición y tal, le alcanzan un tiro y le matan. El problema es, pero aquí hay otro acto increíble en la época, y solo se da entre maestres de campo españoles. Normalmente siempre hubieran dicho, pues aquí el que manda es el más antiguo. Y no, el que don Martín había mandado para llevar la vanguardia del ejército, que era Arias Sotelo, que era el maestro de campo del tercio de Nápoles, de la mar de Nápoles, que era un tío muy experimentado, realmente un buen general. Entre todos deciden que él sea el general, y no era el más antiguo. Eso es un acto de grandeza entre la oficialidad española, entre los maestros de campo español, que antes se hubieran dejado matar por decir, no, vamos, esto me corresponde a mí el mando por encima del diablo. Pues no, en este caso llegan al acuerdo 5 maestros de campo españoles. Es una cosa increíble. Bueno, llegan estos, los franceses dicen, está muerto Aragón, ya son nuestros. Y entonces atacan con todo su ejército. En lo alto de la Cruceta, que es un sitio, una loma que domina la posición donde estaban los españoles, aparece todo el ejército francés. Bueno, los españoles los crujen a palos. O sea, no les entran más palos porque no les caben. O sea, hay una batalla preciosa imagínense, en lo alto de la colina, ocupada por los franceses y saboyanos partidarios de la duquesa, que no puedo hablar de la duquesa y de las negociaciones, ya no me da tiempo. Bajan la colina y los reciben a palos los tercios españoles, porque ahí sí que son solo españoles, y vencen, triunfan. Como recompensa, yo creo, a la buena acción. Los saboyanos siguen incordiando, no hacen más que provocar, ellos quieren que les den la mitad del Monferrato. Bueno,
es complicado. Ahí lo tienen y lo pueden leer de seguido, que es más fácil. Obligan al marqués de Leganés a atacar Turín. Turín es una ciudad que es demasiado grande. Pero el problema es que en Turín se llega a una situación donde la ciudadela está ocupada por la duquesa viuda, que es pro-francesa, con una guarnición francesa mayoritariamente. La ciudad está ocupada por los españoles y están rodeados por los franceses. Entonces, Leganés organiza esto a grandes rasgos, ya no les quito más tiempo. Leganés organiza un sitio del cual no deja entrar nada de comida ni nada. Empiezan a morirse de hambre los franceses, o sea, es así. Y entonces el príncipe Tomás, que está dentro de la ciudad, empieza a obligarle a atacar. No, tiene que atacar porque no tenemos víveres. Mentira, había víveres. No, tienes que atacar porque no tenemos pólvora. Mentira, tenían pólvora. Entonces, al final, le obligan a abandonar las posiciones que tenía fantásticas para dejar morir de hambre a los franceses y atacan. Y el ataque es un desastre, porque tenían que coordinarse con los de dentro, una salida de los de dentro, y la salida no se hace. Entonces, ahí van a tener, durante el sitio de Turín, acciones de guerra también a puntapiés, muchísimas. O sea, hay una entrada de caballería que entra en socorro, que es impresionante. Pero no consigue nada. Luego está también otra gran derrota española, que coincide también con el año 40, que es el asedio de Casale. Ponen asedio a Casale el marqués de Leganés con muy poca gente. O sea, imagínense poner un sitio o una plaza que tiene una guarnición de cerca de 15.000 hombres con 10.000. Es una locura. Y lo hace. ¿Por qué? Pues porque necesita un triunfo, porque es que ya va contra las cuerdas. El conde duque está ya también en situación final. Lo tienen arrinconado en la corte y necesita un triunfo. Entonces, el tío vuelca todo, lo fía en su fortuna, pero esta vez le falla. Ya falla. Entonces, bueno, al fin de la postre hay, ya le digo, hay una secuencia enorme de acciones de guerra a lo largo del sitio, y al final, pues, como el socorro fracasa, pues él tiene que rendirse la plaza. Y entonces, el fin de este libro es la rendición de Turín. La rendición de Turín, todavía los príncipes están en el bando español, pero vamos, ya se les ve venir porque todo es una traición. O sea, todo se fragua entre dulces, entre comiditas y tal, en el campo francés con el conde de Harcourt. O sea, es así. ¿Y los españoles que quedan? Pues evacúan la ciudad, y lo que se prevé es lo que iba a pasar, lo que dijo Leganés. Se pasan al enemigo, y se pasaron. Unos meses más tarde se pasan al enemigo los dos. Entonces, bueno, terminé en el 40 en el sitio de Turín como cosa más llamativa, porque en teoría estaría la continuación, pero la continuación va casi hasta el año 55. Entonces son muchos años de campaña, y esto está comprimido seriamente. O sea, está eliminado muchísimas cosas que se podían haber dicho, pero vamos, lo bueno que tenemos, que todo está escrito y no está alejado de nuestras manos. Tenemos una biblioteca nacional magnífico, tenemos un archivo general de Simancas impresionante, el archivo histórico nacional es muy bueno. O sea que en cualquier momento puede entrar cualquiera, no hace falta ser licenciado en historia, no. Como ciudadano español, tú llegas con tu carnet de identidad y lo único que tienes que saber es lo que quieres buscar. Pero hay una asignatura pendiente, que son, por ejemplo, en la parte de Marina, que la parte de Marina, la parte de galeras, estrictamente galeras, es un mundo de documentación lo que hay, pero que, claro, necesitas otra vida o 2 o 3 vidas más para poder.